Bueno, buenos días. Soy el doctor Mario Quebrada Tovar. Soy ortopedista pediatra, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación y cirujano de columna vertebral y mínima invasión, egresado del Hospital Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Quiero agradecer al Colegio de Pediatría de San Luis por la invitación y yo les voy a hablar sobre la valoración del paciente pediátrico. ¿No? Yo me encuentro en la ciudad de Morelia, Michoacán, en el Hospital Infantil de Morelia. ¿No? Lo que se ofrezca. Bueno, entonces, como sabemos, pues el paciente pediátrico pues, es un paciente que pues es un rango muy amplio desde que nace hasta pues prácticamente hasta los 17, 18 años se ve. Y es un reto para, pues, al médico que los trata, dependiendo el tipo de, de edad que en el que se presenten, las patologías son diferentes. Bueno, lo que normalmente pues todos vemos, en especial ustedes que si lo ven en cada consulta, y lo preguntan y lo exploran es sobre los hitos del desarrollo. Al encontrar que hay alguna alteración de alguno de estos hitos, pues eso nos orienta hacia el diagnóstico, ¿no? O hacia a un probable diagnóstico de la patología que presente el paciente según el grado de edad, ¿no? Y lo que debió haber desarrollado en base a esa edad. Entonces, este es un ejemplo. Esta gráfica se puede ver, la línea verde representa el centro de gravedad de un paciente, cómo varía desde un feto hasta un adulto, y cómo las proporciones corporales varían desde la cabeza, que en el producto es la mayor superficie corporal, y va cambiando conforme va creciendo. Normalmente cuando llega un paciente a la consulta, lo que primero uno ve pues es la marcha. Y es una de las causas más comunes de consulta, tanto del pediatra, del médico general, del ortopedista, y es una preocupación de generalmente de las madres, porque comparan a los niños y esperan que todos los niños desarrollen la marcha a la misma edad o unos antes que otros. Como podemos ver en esta gráfica, pues la marcha de un niño de un año es una marcha con una base de sustentación más amplia y con menos braceo. Y conforme va creciendo alrededor de los 3 años, 3, 4 años, la marcha es que empieza a ser valorable. Antes de eso no, porque el paciente todavía no tiene una integridad completa del sistema nervioso y adquiere esa marcha semejante a la de un adulto alrededor de los 7, 8 años de edad. Bueno, los tipos de marcha pues son muchos. Puede ser una marcha normal, puede ser una marcha antiálgica, una marcha en aducción, una marcha en equino, una marcha en estepaje, una marcha en agazapada, en el caso de los pacientes, por ejemplo, con trastornos neurológicos, como los pacientes con parálisis cerebral infantil. Entonces, nosotros como ortopedistas pediatras, en el caso de pacientes con daño neurológico, que la más común sería la parálisis cerebral infantil espástica, la escala más utilizada es la de la función motora gruesa. Y eso nos divide a los pacientes en 5 grupos. En uno, que es un paciente pues normal, que camina sin restricciones, un tipo 2 que camina, pero que el apoyo es limitado. El 3 que ocupa de auxiliares para la deambulación, ya sea muletas canadienses, andaderas. El 4 es un paciente que logra, por ejemplo, una marcha con estabilización de caderas, o en el caso de algunos otros dispositivos. Y el 5 son pacientes dependientes, que están en silla de ruedas o totalmente acostados, son pacientes de custodia, ¿no?
Entonces, eso nos lleva a lo siguiente. Cuando entra un paciente al consultorio, en el caso de pacientes deambuladores, tenemos algo que en cirugía de columna se llama balance sagital. El balance sagital era algo que antes no se estudiaba y que está en relación con la postura. Ujú. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una niña que tiene una hiperlordosis, ajá, a la bipedestación. Se ve como tiene una contractura de flexión de la rodilla derecha. Ujú. Y eso haría parecer como que tiene pues más abdomen, ¿no? Como que tiene pancita. Si vemos al joven de al lado, tiene un aumento de la gifosis, uh-huh, y disminución de la lordosis lumbar. Entonces, la Sociedad Internacional del Estudio de la Escoliosis, la SRS, la Scoliosis Research Society, nos define el balance sagital como si de la séptima cervical colocamos una plomada, el peso muerto va a caer menos 2 centímetros adelante del promontorio del sacro. Y eso nos va a dar ya sea que sea un balance sagital neutro, positivo o negativo, que lo cual va a tener repercusiones clínicas en trastornos de, de la columna y de la cadera también. Uh-huh. Entonces, ¿qué es otra de las causas más comunes de consulta para pues, de los adolescentes o de los niños? La escoliosis. El concepto que se tenía de escoliosis hace varios años era el concepto de que alguien tuviera la desviación de la columna en una radiografía anteroposterior. A partir del el 2001, Lawrence Lenke cambia este concepto porque vio que había cosas que no se estudiaban y este concepto el concepto actual es de que si yo trazo sobre la línea media va a ser una deformidad tridimensional en los 3 planos, voy a tener una desviación de la columna que exceda los 10 grados en el plano coronal con cierto grado de rotación de alguna de las vértebras sobre la línea media, por lo cual estamos hablando de una escoliosis propiamente dicha y por eso se retira el concepto de rotoescoliosis, porque por definición tiene que tener cierto grado de rotación. Entonces ese término ya es un término en desuso. Bueno, entonces para ver eso, pues tenemos que tomar una radiografía panorámica de columna, que es, las panorámicas son radiografías de frente en bipedestación, que va a ser desde C1 hasta el coxis, para medir todos los segmentos. Y vamos a usar el método de Cobb, que es el más utilizado para medir el grado de angulación, en el cual vamos a tomar la vértebra con mayor deformidad, o apical que se llama, y vamos a trazar una línea, y vamos a tomar la vértebra inferior, o el platillo vertebral inferior, y vamos a trazar otra línea, y donde se intersectan, ese es el ángulo que nos va a dar. Entonces, aquí, por ejemplo, se pone el caso de solo una curva, pero puede haber más curvas, por eso se cambió el concepto de escoliosis y de la clasificación. Las escoliosis se pueden clasificar de origen neuromuscular, congénitas, idiopáticas. La idiopática se clasifica como infantil, de los 0 a los 3 años, juvenil, de los 4 a los 9, y del adolescente a partir de los 10 años. La escoliosis, de nuevo, es un concepto nuevo que no aplica en los pacientes pediátricos porque son escoliosis en pacientes previamente sanos, que esta se da alrededor de gente de los 65, 70 años, pero esto es por desgaste. Entonces, por eso se llama escoliosis de nuevo. En el 75% de los casos, la mayoría de las escoliosis son idiopáticas. Aquí, por ejemplo, pongo el caso de una
una paciente que tengo que tiene pues todos los defectos vertebrales habidos y por haber del tubo neural. Los defectos vertebrales se clasifican en defectos en la formación de las vértebras, en la segmentación o segmentos mixtos. Miren, se fijan aquí, por ejemplo, podemos ver, aquí hay hemivértebras, aquí hay una barra, aquí una vértebra encarcelada. Entonces, pues tiene todos los efectos vertebrales de este paciente. Entonces, como cualquier paciente, un paciente lo ideal es explorar en el consultorio, pues en ropa interior, con una bata. En el caso de la escoliosis, este es el caso de una niña de Veracruz. Podemos ver todos los datos clínicos, por eso es lo que lo estoy presentando, donde se observa la asimetría de las escápulas, como parece como que un glúteo está más arriba que el otro. Y aquí se puede ver cómo las apófisis espinosas no coinciden una con otra. Empieza a haber una ligera desviación. Si le pedimos que la paciente se agache sin doblar las rodillas y trate de tocar con los dedos la punta de los pies, se llama maniobra de Adams. Podemos ver cómo hay una escápula está más levantada que la otra, al igual que aquí. Miren. Entonces, la tenemos que ver a los pacientes de frente, de lado, en todos los planos posibles. Esta es la radiografía. Es una curva muy importante. Tanto en el plano AP como en el lateral. Esa es la radiografía que yo traía de Veracruz. Entonces nosotros le solicitamos ya para fines de quirúrgicos una tomografía con reconstrucción en 3D, porque lo que se hace se miden los pedículos, que es donde se insertan los tornillos para eso. Para medirlas es suficiente con una radiografía, no se ocupa una tomografía. Entonces, como les comentaba antes, pues la clasificación que se utilizaba era la clasificación de King, pero solo tomaba en cuenta el plano anteroposterior y la dividía en 5 tipos. Entonces no tomaba en cuenta el plano sagital o lateral. Entonces llega la en que ya es una modificación y en base al plano sagital de las vértebras lumbares hace 3 modificadores lumbares en A, B o C, dando un total de 42 subtipos de, de columnas. ¿Por qué? Porque antes King, por ejemplo, no clasificaba curvas mayores, dobles o triples. Esa es la clasificación de Lenke, que es muy amplia. Otra clasificación que se utiliza es en base al grado de rotación de los pedículos. Entonces, en grados muy leves, pues los pedículos aquí se ven, que son como hoyitos o ojitos, no se ven en el plano anteroposterior, pero conforme hay más grado de rotación, se empieza a girar y se empieza a perder uno de los pedículos. Este es el caso de la paciente, en la mesa de operaciones se marca. Y bien, son cirugías pues muy amplias. Aunque ya hay otros tratamientos, también se puede hacer de forma mínima invasiva o percutánea, dependiendo del tipo de cirugía que se le vaya a hacer. Es si se tiene que hacer, inclusive a veces abordajes tanto anteriores como posteriores. Y todo esto, pues, son pacientes que se tienen que hacer bajo un neuromonitoreo para vigilar la integridad al momento de hacer las maniobras de rotación para no seccionar al paciente. Entonces, ahí está la paciente ya posoperada con drenajes. Sale en la terapia por el tiempo quirúrgico y el grado de sangrado. Bueno, otra de las causas más comunes de consulta a la que se enfrenta el médico, en especial de los niños, son las deformidades angulares. Bueno, si aquí podemos ver a un paciente con un valgo. Miren,
cómo la distancia intermalunar aumenta. Ajá. Entonces, el genovaro, como las deformidades angulares, como es, si yo tengo de nuevo una línea media en el centro, lo que se acerca a la línea media es valgo, lo que se aleja es varo. En el desarrollo normal de cualquier ser humano, todos, todos vamos a tener de los 2 años para abajo cierto grado de varo. ¿No? De los 3 años a los 8 años tenemos un valgo fisiológico. Ajá. Y alrededor de los 8 o 9 años vamos a tener las rodillas como las de un adulto. ¿Cuándo yo debo de sospechar que es un valgo patológico, que es lo más común? De hecho, no tengo que tener tanto varo. O sea, el varo permitido son 5 grados. Ajá. Si yo tengo un genovalgo, lo normal es de 12 a 14 grados en los hombres y en las mujeres es de 12 a 16 grados. Ujú. Entonces, si yo veo un paciente y veo que tiene mucho valgo, pues tengo que hacer radiografías, porque eso es el ángulo clínico, medirlo radiográficamente parado, no acostado, porque no soy digno. Y en el caso de que no tenga, que le haya descartado, por ejemplo, un raquitismo hipofosfatémico o un tumor benigno o un defecto del hueso como los quistes óseos, el tratamiento es el arresto fisario controlado con placas en bisagra. ¿No? Se detiene el crecimiento, en el caso del valgo, el implante va en la parte de adentro, y cuando se corrige, se retira. En el caso del varo, se hace lo mismo, pero del lado externo. Uh-huh. Por ejemplo, este es un paciente en el cual llegó con una deformidad ya muy importante, le intentaron hacer un arresto pisario, uh-huh, y le provocaron más valgo. ¿Y eso por qué? Porque los implantes, miren, no fueron colocados. De hecho, es por eso es que ya no, por supongo, radiografías. Este paciente fue tratado por médicos no ortopedistas pediatras. Ya las grapas de Blount están en desuso porque se botan. Si se fijan, son implantes lisos. Aquí en el caso, ellos lo colocaron en la fisis, entonces le detuvieron el crecimiento. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que ocupó el paciente? Pues una osteotomía de alineación. Entonces, cortar el hueso, poner una placa, o sea, hacer una fractura para dejar al paciente recto. ¿No? Bueno, por otra de las cosas más comunes es los dolores en las caderas. Los dolores en las caderas pues pueden tener muchas etiologías, ya sea desde que sea un traumatismo, una infección, y todo eso pues lo vamos a descartar en base al interrogatorio y la exploración física. En este caso pongo el caso de el típico paciente que la literatura lo describe como Froelich tipo 2, que son pacientes más altos para el percentil de la edad y con sobrepeso o con obesidad. En este caso, el paciente lo que presenta es un deslizamiento epifisiario femoral capital proximal, o una epifisiolistesis de la cabeza femoral. La historia natural de estos pacientes es de que como la cadera y la rodilla comparten nervios en común, muchas veces el dolor el paciente lo refiere en la ingle o lo refiere en la rodilla, y a veces toma radiografías de la rodilla y las rodillas están perfectamente. Hasta que la cadera se empieza a deslizar un poco más, ven que el paciente empieza se puede ver aquí el paciente como se ve que apoya ligeramente con la punta del pie. ¿Ah? Este paciente va a tener una marcha antiálgica y va a tener limitación de los arcos de movilidad de la cadera. Cuando ver una cadera esférica normal y aquí como está desplazada. Entonces siempre la cabeza femoral se va a desplazar hacia medial y hacia posterior porque está agarrada por el ligamento redondo, el ligamento teres. Este es otro caso. Podemos ver igual, miren, un paciente
un deslizamiento. Entonces, el tratamiento es la reducción cerrada y la fijación in situ con un tornillo canulado. ¿Por qué se hacen fijaciones profilácticas? Porque está reportado que hasta el 25% de los pacientes, después de un evento, pueden presentarlo de 3 a 6 meses después. La otra que es, por ejemplo, en pacientes, como lo que nosotros provocamos es un cierre episiotorio prematuro, se tiene que fijar en pacientes que todavía tienen mucho potencial de crecimiento, fijar la cadera contralateral para evitar una discrepancia de miembros inferiores. Estos pacientes, si nosotros hiciéramos estudios, que la mayoría de las veces no se hacen, se deberían de hacer, tienen hipogonadismo, hipopituitarismo, hipogonadotrófico. Son pacientes que la mayoría tienen alteraciones hormonales, ¿no? Generalmente son atraumáticas. Solo el 5% son de que el paciente tuvo un traumatismo y fue que tuvo una fractura del cartílago de crecimiento, una tipo 1 de Salter-Harris. Miren, entonces, otro paciente, como tienen acortamiento de la extremidad, está en rotación externa, ahí se puede ver que está desplazada, como el trocánter mayor está más viendo hacia anterior. Aquí ya se ve, miren, lateral, aquí está el menor, y esto si se trata en agudo, pues va a ser es una reducción al 100%. Esta enfermedad puede ser aguda, puede ser crónica o crónica agudizada. Lamentablemente muchos pacientes llegan en la etapa crónica, aunque hay una etapa que se llama de predeslizamiento, y eso hay datos radiográficos que nos pueden orientar a qué pacientes se tienen que fijar. Estos son tornillos de acero inoxidable, que son los más comunes. Ya hay tornillos de titanio y hay tornillos telescópicos. La ventaja de los tornillos telescópicos es de que crecen junto con el niño y no hay necesidad de quitarlos. Bueno, otro de las causas más comunes de consulta, de las que son detectables inclusive desde el nacimiento, pues es el pie quinovaro, pie sambo, pie bot. Esta es la patología ortopédica más común que se presenta, y esta se puede detectar in útero por medio del ultrasonido. Entonces, este se presenta aproximadamente en 1 de cada 1000 niños, en 50% de los casos es bilateral, y esta es una patología que es más común en los niños que en las niñas. Son de 2 a 3 niños por cada niña, y el gold estándar de tratamiento es el método de Ponseti, que el método de Ponseti, miren, aquí abajo vemos un niño, pie quinovaro bilateral. Este es el primer yesito que le puse. Este es un paciente, igual, lo trataron en un lugar, un médico que desconoce el método de Ponseti, vean, no corrigió nada, la deformidad, inclusive le estaba molestando el yesito al niño. Entonces, él le había dicho al paciente que volviera en un mes para cambiarle el yeso. El método de Ponseti dice que después del 7º día de nacidos hay que poner un yeso seriado de 6 a 8 yesos, ir corrigiendo. Primero corregir el aducto, al corregir el aducto se corrige el varo del retropié, y al final se realiza una tenotomía percutánea para alargar el tendón de Aquiles. Entonces, ahí está, miren, el niño, mismo niño, con el yeso, su primer yesito. Después de eso tiene que ser una férula, que se llama férula de Dennis Brown, en alrededor de 4 años, porque si no el pie regresa. Se llaman recidivas, y eso está ya muy estudiado, que el 95% de los pacientes que no utilizan la férula recidiva el pie, porque es como un resorte, y pues muchos terminan en cirugías, que era lo que antes se hacía, liberaciones posteromediales. Entonces, puse este caso porque este caso es interesante. No es una patología tan común, pero las manos zambas
Sí, sí se pueden tratar, porque a este paciente le habían dicho ahí en el hospital donde laboró que no se le puede hacer nada. Entonces, miren, su primer yeso, ¿no? Ya llevamos 4 yesos con ella y estamos esperando a ver qué tanto más corregimos para después hacerle la cirugía. Pero sí, sí se pueden tratar con yeso, miren. ¿Mm? Entonces, aunque tengan pues un pulgar que no es funcional, se le explica al familiar, la mayoría nacen sin un pulgar y siempre se asocia. Hay veces que la mayoría nacen con agenesia de uno del radio, del cúbito. Ujú. Pero sí se pueden tratar. Bueno, otra de las patologías que es de las más comunes es la displasia del desarrollo de la cadera. ¿Esta en qué se clasifica? En un habitual, ujú, paciente totalmente sano sin ninguna otra patología más que su DDC, y la teratológica, pacientes con algún síndrome. Ujú. Y se subdivide en variedades. Por eso cambié el nombre de luxación congénita de cadera, porque se ve que la variedad más común es la displasia acetabular pura. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el producto nace, la cadera está dentro, pero el ángulo que se mide, que se llama índice acetabular en una radiografía, o ángulo de Graf en un ultrasonido, que es el estándar de, de elección de realizar en pacientes menores de 3 meses, deben de hacerles un ultrasonido, tendría que tener un ángulo alfa, se divide en ángulo alfa y ángulo beta, un ángulo alfa 60 grados o más. Ujú. Si tomo una radiografía, el índice celular tendría que ser de 30 grados. Claro, estamos hablando de productos de término. Ujú. Las otras variedades serían las luxables. Aquí hay que tener cuidado porque las caderas luxables, eso puede ser normal en los primeros 21 días y más si recordamos, la displasia del desarrollo de la cadera es una enfermedad más común en mujeres. Ujú. Afecta alrededor de 6 mujeres por un hombre. Es más común en la cadera izquierda. Se asocia a pie equinovaro. Ujú. Y la otra variedad sería la subluxada. Eso quiere decir que la cadera está en el reborde del acetábulo, y la variedad pues más grave, la luxada. O sea, cuando no hay congruencia articular de la cabeza femoral con el acetábulo. ¿Mm? Entonces, miren, este es el caso de un paciente con una displasia bilateral, una variedad luxada. Ujú. Tenemos que tomar mínimo radiografías AP y una Lowenstein. Ujú. Los datos clínicos, pues en un paciente pequeño, ujú, que todavía no camina, pues ya todos los conocemos, la simetría de pliegues, ujú, la inversión de la abducción, ujú, la discrepancia de miembros inferiores, ujú, el signo de Galeazzi, ujú, el signo de Ellis, y en el caso de estos pacientes menores de 2 años, pues el, cuando es una variedad luxada, lo que yo hago es una reducción abierta vía loop lock de los aductores y una ligamentopexia. Ujú. Aquí se puede ver el ligamento redondo, es eso blanco. ¿Mm? Ahí está, le colocamos un yeso. ¿Mm? Está las heridas cubiertas. ¿Mm? Y un aparato de yeso tipo calot o una fibra de vidrio. ¿Mm? Este caso lo coloqué ¿por qué? Porque este es el caso de Lupita, una paciente con una cuadriparesis espástica, función motora gruesa 5, redonda vera 4B, B minúscula, B mayúscula, B mayúscula, B minúscula. Son pacientes de custodia. Se tiene el concepto de que a los pacientes que no son deambuladores y que son espásticos no se les debe hacer nada. La paciente tenía mucho dolor y no la podían ni asear. Podemos ver cómo la cadera está luxada, como la columna vertebral empieza a hacer una escoliosis. Eso es muy característico. ¿Por qué? Porque el psoas jala, hace que se luxe, pero esto es una balanza.
al no estar equilibradas las dos caderas, hace que empiecen con la escoliosis y también por el problema neuromuscular. Si podemos ver aquí, las dos caderas ya están abiertas, se le hizo una cirugía, dice una cirugía, aquí podemos ver una base rotadora y una acetabuloplastia, pero ven cómo la columna sí mejora algo. Bueno, a nivel de la postura, pues nos encontramos a veces con pacientes que son, que nos llevan a la consulta y nos dicen, bueno, es que el niño, yo veo como que hace las rodillas muy hacia atrás. A ver, pues desvístalo y colóquelo ahí en el plantoscopio o en la mesa, y vemos que el papá o la mamá tienen lo mismo. Entonces, hay pruebas como estas, son datos de hiperlaxitud ligamentaria. Entonces, los pacientes con hiperlaxitud, como por ejemplo los pacientes con Down o los pacientes con Ehlers-Danlos, pues las alteraciones ortopédicas que más comúnmente pueden presentar son luxaciones. Entonces, la otra es que tengan pie planos valgos. Por ejemplo, pongo el caso de un paciente ya es pues un adolescente que lo llevan a consulta por que dice la mamá que le nota que tiene un pie plano. Y sí, efectivamente tiene un pie plano. Entonces, pues el pie plano pues, se define como la falta de un arco longitudinal interno normal al estar parado. Es una de las causas más frecuentes o la causa más frecuente de atención de consulta ortopédica por dolor de los pies. Pero debemos de recordar que el pie plano puede ser normal alrededor de los 3 años. Antes de eso, pues es fisiológico que alguien tenga un pie plano. Nadie nace y tiene arco. Entonces ahí está. Miren, el paciente cómo se le ve que tiene un valgo del retropié. Y lo que nosotros pedimos son radiografías de pie. Y le sacamos este ángulo. El ángulo de Costa Bartani, eso es lo que nos determina si tiene un pie plano o no. Lo que mide es el arco longitudinal interno, que son, la bóveda plantar tiene 3 arcos. Este ángulo mide de 125 a 130 grados. Aquí puse el caso de alguien con un pie plano. Aunque hay cirugías para el pie plano, la indicación son cirugías que sea con dolor, que el paciente tenga dolor. ¿Y eso en qué consiste? En poner un implante en el seno del tarso, ya sea para pie plano, en pacientes que no sean laxos. Eso es muy importante. Si yo pongo una prótesis en un paciente con hiperlaxitud, las bota. O podemos hacer una cirugía que se llama un GRAIS, que es colocar injerto aquí de hueso. Artrodesis extraarticular tipo GRAIS, ahora llamada artrorisis. O hay cirugías de alargamiento del calcáneo. La otra sería colocar plantillas. Claro, las plantillas es nada más para que dé más soporte al pie. La plantilla no genera el arco, porque es un concepto que se tiene, al igual de colocar zapatos ortopédicos. El zapato ortopédico se coloca generalmente en pacientes que tienen pie planos laxos para dar soporte al retropié. Esa es la función. Y eso lo vemos en la plantoscopía, con los grados de Vidalot. Como es un paciente con un pie normal, que tiene que tener el pie normal, tiene un apoyo en 3 puntos, en el primer dedo, en el quinto y en el calcáneo. Y aquí, en base a la orientación de los metatarsianos, se debe redistribuir la carga uniformemente. Aunque si recordamos hay muchos tipos de pies. Como aquí que el segundo dedo estuviera más grande, que el segundo dedo estuviera a nivel del primer dedo, que estuviera más chiquito, que estos dos estuvieran del mismo tamaño. Entonces, por eso hay que hacer una exploración física completa. La otra de las causas es que los pacientes llegan por aumento de volumen. Entonces, nosotros siempre vamos a hacer desvestir al paciente, hacer una exploración completa
y pues hacer una buena semiología y un interrogatorio en el caso de lo que estemos sospechando. Por ejemplo, este paciente pues llegó por aumento de volumen, el paciente pues lo están tratando en un lugar con ozono, ¿no? Y pues al no ver resultados llega, pero ya llegan estas etapas. Entonces, nosotros vemos un paciente en un adolescente con un aumento en el tercio proximal de la tibia o en el tercio distal del fémur. Bueno, solicitamos una radiografía, vemos que está duro, le duele, vemos aquí lesiones líticas, como ha destruido todo esto. Entonces uno se sienta hacia un sarcoma, que resultó siendo ser un osteosarcoma. Este es otro caso de otro paciente igual. Como vean, una deformidad de la tibia. De hecho, por eso lo llevaron, por la deformidad de la tibia. Entonces, cuando son tibias varas, pues son las dos, no una. Y dices, bueno, pues hay que ver si no se fracturó, ¿no? Igual, tomamos una radiografía y vemos. Tiene una fractura del paciente, una lesión lítica. Se le hizo una biopsia con una aguja y pues nos dio el diagnóstico de un osteosarcoma. Aunque también hay tumores benignos. Por ejemplo, este paciente, el viernes lo operé, de hecho, tiene aumento de volumen en el tercio distal del fémur, consistencia mate, una masa fija, no hay adenomegalias, no hay red venosa colateral, no hay cambios de coloración. Vemos la radiografía y vemos que tiene esta prominencia en el tercio distal del fémur, que se, que semeja radiográficamente pues a un osteocondroma. Entonces, no tiene datos de malignidad, como serían una reacción perióstica, ya sea en sol naciente, en capas de cebolla, un triángulo de Codman, una lesión o lesiones en sacabocado para pensar que fuera algo maligno. Se le explica a la madre y se le dice, bueno, pues hay que hacerle una biopsia, en este caso excisional, aunque orienta a ser algo benigno. Aquí está, miren, el aspecto característico de un osteocondroma, algo nacarado, a veces algo azul, y de todos modos se manda para su estudio histopatológico. Entonces, este caso lo pongo porque a veces sí debemos de hacerle caso a los pacientes. Este paciente, de hecho, es referido de otra ciudad al hospital infantil de la ciudad de Marabatío, de hecho. Lo refieren y el paciente dice, no, es que ya me vieron y yo me encajé una aguja, no, perdón, una espina. Dice, pero pues el doctor entró y pues dice que no tengo nada. Entonces, pues el paciente empezó se le hizo este aumento de volumen y tenía un exudado. Entonces, llega el paciente y le digo, bueno, pues sí, hay que meterte y explorarte, hacerte otra exploración. Y pues sí, miren, aquí resulta que sí tenía una espina, pues. Bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda.